Seguimos leyendo el libro de Mateo. Hoy vamos a estar en el capítulo número 21. Aquí nos vamos a encontrar con el cumplimiento de la profecía de la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús, cuando entró montado en un burrito, según la profecía. También nos vamos a encontrar con que Jesús está muy enojado cuando se da cuenta que en la casa de su Padre, en la casa de Dios, las personas habían agarrado la iglesia como centro de comprar y venta de animales y otras cosas. También vemos que los fariseos siguen haciéndole preguntas difíciles a Jesús para hacerlo caer. Y Jesús sigue enseñando a través de parábolas y sanando más personas. Leamos. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor lo necesita, luego los devolverán. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron a él y él los sanó. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de Dios, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: los oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana, tuvo hambre. En eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella, pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados: ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Jesús les respondió: de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían: quítate de ahí y échate en el mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les respondió: yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, también yo les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discutían entre sí y decían: si decimos que era del cielo, él nos dirá: entonces ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos consideraban que Juan era un profeta. Por lo tanto respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y él también les dijo: pues yo tampoco. Yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto.
Jesús les preguntó, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y se acercó al primero y le pidió, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primero le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Luego se acercó al otro hijo y le pidió lo mismo. Este le respondió, sí señor, ya voy, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron, el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, que los cobradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque cuando Juan se acercó a ustedes para encaminarlos en la justicia y no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las rameras sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, al otro lo mataron y a otro más lo apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo y ahí nos quedaremos con su herencia. Entonces lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con estos ladrones? Le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que cosecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular? Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Por lo tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Entonces quisieron aprender a Jesús, pero tuvieron miedo porque la gente lo consideraba un profeta. Hasta aquí la lectura. Yo les invito a que sigan leyendo. El mismo Jesús lo dice varias veces. ¿No han leído? Tenemos que mantenernos en la lectura para no ser ignorantes de lo que nos están hablando y para poder hablar con propiedad cuando nos estemos refiriendo a la palabra de Dios. Mañana continuaremos con más de nuestra lectura. Buenas tardes.